Bueno, un gusto recibirlos a todos. Muchas gracias por estar presente. Hoy día tenemos una nueva versión de nuestros VC Talks UC, esta serie de webinars que están amparados a la luz del programa de Venture Capital de la Universidad Católica. Yo soy Felipe Galarrando, jefe del programa Venture Capital, y es un gusto tenerlos el día de hoy. Em, Simplemente voy a dar una pequeña reflexión respecto de lo que es el Diplomado de Venture Capital. El Diplomado de Venture Capital es una iniciativa conjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica con el Centro de Innovación Anacleto Angelini. Tiene un foco muy de negocio. Tiene 4 módulos, este diplomado, que se va a empezar a impartir en el segundo semestre de este año. 3 de los 4 módulos son de negocio, muy de venture, muy de estructuración de fondos, muy de inversión de los VC, y hay un módulo legal. ¿Ah? Este webinar, como digo, se enmarca dentro de la promoción del diplomado, esta serie de webinars que hemos denominado VC Talks UC. Y el día de hoy vamos a hablar de dos grandes temas, ¿no es cierto? O de una pregunta que engloba dos grandes temas, que es Venture Capital o Bootstrap, digamos, dos rutas para el escalamiento. Y tenemos dos fantásticos y excelentes invitados el día de hoy, a quienes agradecemos su presencia. Son dos personas muy connotadas dentro del rubro del emprendimiento y del Venture Capital en nuestro país. Los voy a presentar uno por uno. Uno de ellos es Andrés Peche, que está aquí presente con nosotros. Él es Managing Partner de Kayak Ventures. Andrés es ingeniero civil de la Universidad Católica, de nuestra universidad. Trabajó muchos años en la Fundación Chile y en abril del 2020 empieza en Kayak Ventures. Kayak, como ustedes probablemente saben, es uno de los inversionistas VC más conocidos de nuestro país, con uno de los portafolios más nutridos. Tiene, no sé, más de 30 inversiones. Ahí nos va a poder contar un poquito Andrés. Y dentro de esas inversiones tiene muchas fintech, y destaco en este sentido que este webinar está siendo coorganizado con Fintech Chile, y de ahí la presencia también de Andrés y de Jan, nuestro segundo invitado, Jan Bodeguer, que es founder y CEO de Clay. Nos va a poder contar también un poquito qué es lo que es Clay, y es exdirector ejecutivo de Startup Chile. Es también ingeniero civil de la Universidad Católica. Fue el primer ejecutivo, el executive director de Startup Chile. Ustedes todos conocen qué es lo que es Startup Chile, ¿no es cierto? Este programa de promoción de startup a nivel de Estado, uno de los primeros a nivel mundial. Fue también Jan cofundador y gerente general de Cumplo, una fintech muy conocida, y en el 2016 funda Clay, que es una fintech de contabilidad que ayuda a las pymes a transicionar hacia las finanzas digitales. ¿No? Entonces, muy bienvenidos Andrés y Jan. Un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Felipe, y agradecer nosotros en realidad la posibilidad de estar acá, así que gracias a ustedes. Gracias, Andrés. Oye, vamos a ir metiéndonos un poquito en el tema, ¿no es cierto? Este tema tan interesante de VC versus Bootstrap. Ahí nos va a poder contar cada uno la experiencia de ustedes. Eh, Antes de partir con las preguntas, ¿no es cierto? Les voy a dar, no sé, 30 segundos, un minuto, para que ustedes puedan explicar qué hace Kayak, qué hace Clay, ¿no es cierto? Y ahí nos va a poder contar Jan en particular que Clay, ¿no es cierto?, ha elegido un camino un poquito distinto de lo que hace Kayak, ¿no es cierto?, porque Clay se ha bootstrapeado en lugar de ir a financiarse con Venture Capital. Entonces ahí les doy la palabra a cada uno para que expliquen en 30 segundos, un minuto, qué hace cada uno, y después entramos como al detalle un poquito de las preguntas del webinar. Andrés, por favor. Bueno, en corto, Kayak nace el año 2020 con la intención de, además de apoyar a emprendedores en la región, en Latinoamérica, ahí vamos a explicar cómo lo hacemos más adelante, también marcar un punto de inflexión en la industria misma del capital de riesgo.
Entonces, Kayak nace de la confluencia del equipo ejecutivo de GPs y una familia muy importante, que es la familia Baña Atkinson, que pone un commitment grandote de $100 millones y constituir de esa forma el fondo, el primer fondo, bueno, el fondo más grande de la historia de Chile, pero también el primer fondo que no tiene Corfo, que es grande. No porque no nos guste Corfo, de hecho yo amo lo que hace Corfo, es un lujo Corfo para un país como Chile, pero es importante que el ecosistema complemente ese rol con platas privadas que son más grandes, más ágiles y rápidas, ¿ya? Eh, Nosotros apoyamos a emprendimientos basados en tecnología en Latinoamérica, típicamente en Series A, ¿no? Así, Mm, y tenemos una oficina en Chile y otra oficina en México, y una tesis que se ha ido dando con el tiempo es hacer este puente Cono Sur México, o sea, originar por acá, en la vecindad de Chile, y hacerlas crecer, ayudar a crecer las compañías en México. Eso en breve. buenísimo. Muchas gracias, Andrés. Jan, no podía Ahí, hablar. yo le relleno allá por mientras. Solo decir que la idea de este primer impulso de la familia Ibáñez Atkinson era probar, constituir la compañía, formar la marca, el portfolio, el equipo, para luego hacer un fondo con otros LPs. Y nosotros hace poco levantamos un segundo fondo, multi-LP. ¿Ya? Y el tercer paso, siempre estuvo en el roadmap, es levantar plata institucional para realmente hacer más sistémico el VC en Chile. Buenísimo. Impecable. Gracias, Andrés. Bien, Jan, ahora ahora sí. sí puedo. Bueno, No me voy a desmutear. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Jan Budeguer. Hace 10 años que partimos con Clay con la idea, nosotros hablamos de la transición hacia las finanzas digitales. En la época había software, no es que no haya software, pero nosotros pensábamos mucho en el tema de automatización. Eh, y tratamos de dar una versión un poco más moderna de lo que eran los software de gestión de finanzas y contabilidad de la época. Y ahora con todo lo de la inteligencia artificial hace más sentido la tesis porque hemos podido adoptar las nuevas tecnologías y entregar a nuestros clientes todo el poder de la automatización con la tesis que nosotros teníamos hace 10 años de que los robots podrían intercambiar información sin tener que nosotros estar pendientes de eso. Entonces nosotros tenemos hoy un software de gestión de finanzas muy enfocado en la comunión que hay entre el emprendedor y el contador, que no queremos eliminar al contador, pero sí queremos potenciar su labor. Y también pensamos en aquellos emprendedores que nosotros llamamos emprendedores pro, que buscan estar al día con sus finanzas, ¿cachai? Que no lo encuentren como un cacho o una lata, sino que es algo que lo toman como algo, como, no sé, pues, para hacer bootstrap tenés que llevar tu caja al dedo Un y, milímetro. y, y no podía hacerlo si no tenéis buenos sistemas o buenos paneles de información. Eh, Buenísimo. par- bueno, cuento un poco del tema del bootstrap. El bootstrap es un término gringo para decir que fuimos financiando la empresa con capitales propios. Eh, y no es que no hayamos querido elegir eh, el camino del venture capital. De hecho, lo primero que hicimos fue tratar de ir a fondos y buscar recibimiento en, no sé, pues, en distintos fondos que había. Incluso fuimos a pichar a la Fundación Chile, a la Red de Ángeles. Tal vez por un tema de personalidad mía, yo no soy tan bueno vendiendo la pomada, o no sé, o esta inexperiencia que uno tiene como emprendedor de tratar de llegar como a esos espacios. Nosotros teníamos feedback de los fondos, así como, oye, pero esto es para que los contadores trabajen menos, ¿qué importan los contadores? O no sé, como que, no sé, todo feedback muy, muy extraño, o tratando incluso de cambiarnos nuestro plan de negocio porque creían que no era tan atractivo lo que nosotros estábamos haciendo. Y intentamos un montón. De hecho, estuvimos o sea, los primeros años siempre es súper estresante. Un emprendedor sin caja es lejos el personaje, no sé, está el tiranosaurio Rex, y un emprendedor sin caja, ¿cachai? Porque está ahí odioso e insoportable. Creéis que todo se va a volver o sea, todo se va a desarmar en un minuto, todo lo que uno ha construido, y por suerte encontramos la forma de ir generando cajas, de ir, no sé, pues creando una propuesta de valor al cliente que nos permitiera monetizar desde el día uno, eh, e ir cambiando, ¿cachai? Porque al final uno dice, ya voy a partir con una empresa que va a vender de a 40 lucas o 50 lucas, y uno cacha que cuánto tiene que vender en el de la servilleta, en el ejercicio de la servilleta, cuánto tiene que vender uno para poder pagarse un sueldo o pagar el sueldo de otra persona o de un equipo.
Entonces el manejo de caja fue súper importante, más un montón de, yo te diría suerte, ¿cachai? Porque no sé, justo yo había invertido en una startup que se vendió, entonces me dio justo la plata para entrar y meterla acá para tapar un hoyo que no sé qué, ¿cachai? Como que Bootstrap es lejos, uno dice que, como cabrón, no tengo inversionista y hoy día el cap table del de Clay sigue siendo igual que el original, pero el camino para llegar acá está lejos de ser glamoroso y de hecho incluso eh, la pandemia nos obligó, por ejemplo, a irnos a remoto y adoptamos el remoto como una filosofía que también nos hizo bajar costos, ¿cachai? A nosotros, a mí personalmente como persona, pero también a la empresa. Entonces eso también nos dio un poco de leverage para poder generar la caja que necesitamos y hoy día, por suerte, somos una empresa súper sana, rentable y creciendo. Que nos permite mirar para atrás con cariño, pero por el cariño por el esfuerzo y el riesgo que uno toma también como emprendedor. De acuerdo. Oye, buenísimo. Súper buena experiencia. Buena historia. Bonita historia. Oye, mira, les voy a tratar de hacer una pregunta inicial a ambos, que básicamente discurre sobre la base de que el ecosistema emprendedor en Chile, en el mundo, pero en Chile también, ¿no es cierto?, ha ido mutando, ha ido cambiando, ¿no es cierto?, han habido alzas, bajas, en fin, eh, fiebres de inversión, después como que se enfría, la famosa carta de Y Combinator entre medio, etcétera. Han habido muchos cambios en los últimos años. Entonces yo les quería preguntar a los dos, Andrés y a Jan, que si tuvieran que describir el ecosistema emprendedor actual en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra y por qué? ¿Ya? Andrés, por favor, primero. Y puede ser más de una palabra, ojo, que eso puede ser un poquito duro, digamos. Pero tratar de hacerlo como en una descripción breve, digamos. ¿Cómo describirías tú brevemente la situación actual del ecosistema emprendedor? Mira, primero, para mí el ecosistema emprendedor en general, desde que estoy en esta cuestión desde el 2000, con algunos, con algunos saltos, pero intensamente desde el 2008, para mí es descubrir. Para mí lo que hace el sistema emprendedor es descubrir lo que hacen los emprendedores con tecnología y capital, de donde es descubrir nuevas formas de resolver problemas y desafiar el statu quo. ¿Ya? Eso es. Por lo tanto, de ahí el rol societario tan noble que tiene el capital de riesgo es que le permite a la sociedad, al sistema, tomar riesgo para probar nuevas formas de resolver problemas con los recursos adecuados. ¿Ya? Eso es siempre. Y por supuesto que en ese descubrir a veces uno avanza, a veces uno retrocede, a veces uno se equivoca. Y en ese sentido yo creo que el momento actual del sistema emprendedor, habiendo dicho que para mí siempre es descubrir, por eso nosotros lo llamamos kayak, porque uno con agilidad puede navegar por los fiordos, no es para cruzar el Atlántico esta cuestión. Después lo toma, después el sistema de capitales puede escalar aquellos intentos que funcionan y reciclar adecuadamente aquellos intentos que no funcionan, los intentos fallidos. Yo creo que hoy día veo, se me vienen varias palabras a la cabeza, pero una es, yo diría que madurez, expectación. Yo creo que es un momento expectante. Yo soy muy optimista y te diría que se está formando una capa endémica en este bosque nativo, en este ecosistema, que crece lento, pero muy robusta y es muy resiliente, ¿cierto? Entonces a veces por ahí alguien planta un par de eucaliptos que crecen rapidísimo, pero que no nutren mucho, más bien depredan el suelo. Entonces yo creo que es esta mezcla de oportunidad, de expectación, de optimismo, de madurez, de realismo, pero muy robusto Bien, comparado con... Tengo la suerte y es hasta emocionante juntarme con Jan acá en esta pantalla, porque cuando nos encontramos por ahí en los pasillos de Fundación Chile, no sé si hace cuánto, con 15 años, el solo hecho de estar ahora conversando de estos temas, Jan en su vereda, yo en la vía, es algo que yo no me hubiera imaginado. Entonces, eso, yo creo que yo soy bien excelente, optimista. excelente, Con Andrés. muchas cicatrices, Sí, muchísimas. O sea, no soy naive en esto, de para acuerdo, nada. de acuerdo. Jan, El, es cierto, cuando partimos con Startup Chile, era muy de nicho todo. Yo soy de una generación yo soy del 80, ¿ya? El 80 para mí es como una generación medio bisagra. Los del 79 son súper distintos a los del 81. Y soy también de Total. una generación de ingeniería donde hay muchos emprendedores,
y nosotros no éramos emprendedores en ingeniería. En ingeniería te enseñaban a ser gerente. Y ser Y gerente, optimizar. mientras más joven y más alto llegaba, ahí era como el sweet spot de ingeniería. Yo soy compañero de, no sé, pues, de los fundadores de Corner Shop, soy amigo de los de Betterfly, de Notco, o sea, todos esos son de mi generación de ingeniería. Em, y no teníamos role models, o sea, básicamente teníamos que salir a buscar al mundo. ¿A qué se parecía? Yo, por ejemplo, me fui a intercambio el 2004 y no sé, programábamos, yo fui, ponte tú, el primer empleado de Lemontech, cuando el Dani con Ignacio Armán, una empresa de desarrollo de software de 4 personas, y yo necesitaba plata porque sabía programar y puta, me contrataron como amigos, ¿cachai? Em, y entonces desarrollábamos software porque podíamos, teníamos herramientas, ¿cachai? Yo desarrollé ponte tú, un sistema cuando me fui a intercambio, hice un sistema muy parecido a Facebook, en la época donde no había Facebook, tú podías subir tus fotos, comentarios, pero teníamos cero visión comercial, cero, 0,0. O sea, de hecho, yo cuando volví a Chile, un gallo me dijo, oye, pero te paso plata para que sigas. Yo le digo, ¿para qué? Si tengo un servidor que me lo prestan. ¿Cachai? No, o sea, ni una visión comercial de nada. Entonces, esos role models creo que hoy día existen. Entonces, es más maduro en ese sentido. Eh, Existen los bootstraps, existen los VC, existen los fracasos. Yo creo que las cicatrices, claro, son súper necesarias. Total, po. Silicon Valley no se funda en puros casos de éxito. De hecho, todo lo contrario. Tal vez los éxitos van tapando un poco aquellas cosas que fueron consideradas como cicatrices. Pero esos role models yo lo encuentro notable. Y el cambio que ha habido desde diciembre a ahora, con la incorporación de la inteligencia artificial para programar, ha hecho que las herramientas sean mucho más accesibles. Entonces yo me junto, por ejemplo, con contadores que tienen los medios sistemas, po. ¿Cachai? Antes tú necesitabas un contador y un programador para hacer un sistema. Hoy día necesitas o al contador o al programador, por separado, ¿cachai? Entonces, claro, se crea mucho software y también va a haber un periodo donde se va a crear mucho código que no va a servir y probablemente va a morir, porque, claro, tienen software pero no tienen clientes. Pero es un momento como de explosión creativa, ¿cachai? Se está creando porque se puede crear, porque las herramientas existen. Ahora, ¿cómo conecta eso ahora con el negocio? Yo creo que ahí hay un poco de inmadurez todavía, porque siento que son nuevos emprendedores. Hoy día justo salió en el Mercurio esto de que emprender ya no era una opción, ¿cachai? No era solamente por necesidad, así como si tú te podrías emplear o seguir emprendiendo con un tremendo sueldo siendo empleado, ¿qué quisieras hacer tú? Y la gente prefiere emprender, ¿cachai? Entonces, va cambiando el mindset y vamos metiendo más gente al mundo del emprendimiento, que creo que es muy positivo, porque sigue estando súper de nicho, ¿cachai? Los ingenieros de la Católica puta, la mayoría de las startups que tú vas viendo, muchos vienen de ahí, ¿cachai? Entonces tenéis que ampliar el rango, tenéis que meter más gente creativa, tiene que haber más role models, ¿cachai? Que permitan que nuevos emprendedores puedan lograr pasar esas barreras de la idea a lo comercial, ¿cachai? Porque más allá del financiamiento, que creo que es importante, creo que se tiene que transformar en algo que tenga valor, y ese valor tiene que ser percibido en la calle, ¿cachai? Con el cliente tiene que estar pagando y tú tienes que buscar plata para poder escalar eso, ¿cachai? Buenísimo, Eso, yo buenísimo, siempre soy un buenísimo. optimista De acuerdo, de de los acuerdo. Me ecosistemas. quedo con la frase explosión creativa, digamos, lo que, resumiendo un poquito lo que tú decías, Jan, explosión creativa es como sería lo que podría describir el ecosistema emprendedor hoy día. Está súper bueno. Oye, y pregunta para los dos también. En el fondo, siempre cuando uno habla, y nos toca a nosotros hablar también con muchos emprendedores, uno dice, bueno, a ver cuál es el pitch que tú tienes, en fin, explícame cuál es tu idea de negocio, cómo quieres implementarla, y rápidamente uno empieza a conversar y decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a atacar el mercado chileno? Y ¡paf! Inmediatamente uno empieza a ver, oye, vamos a ir también a Perú, vamos a ir a Colombia, en fin. Existía como una suerte como de roadmap súper claro hace 4 o 5 años de cómo se tenía que crecer a nivel regional por las startups que se desarrollaban en Chile. Yo no sé si ustedes, desde sus respectivas veredas hoy día, ven que eso haya cambiado un poquitito en el sentido de que cómo debiera crecer hoy día una compañía startup tecnológica, fintech o no fintech, en la región, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes, Andrés, Jan?
desde el punto de vista del crecimiento de las compañías a nivel regional? Andrés, Dele, la es tuya. Como quieras. Si quieres puedo partir yo para ir Bueno, dale. haciendo... yo encuentro que el crecimiento es lejos, lejos lo más difícil porque hoy día tenéis las herramientas, esta expresión creativa en el producto, ¿cachai? Pero no significa que el producto sea algo que sea comercial o que sea vendible. Entonces uno tiende a escalar cosas que no están maduras todavía. Entonces ha pasado que hay algunas empresas que se han ido y han escalado a otros mercados que han tenido que volver. Y eso para el cap table es terrible, ¿cachai? Porque Mm, metiste plata, valorizaste la empresa pensando que iba a ser de un tamaño, pero después tuviste que recular. Entonces te demoráis 10 años en tratar de que la empresa tenga un valor suficiente para que tu cap table sea atractivo para ti mismo, ¿cachai? Eh, mm, México es un típico ejemplo de emprendedores, está lleno de emprendedores chilenos en México pensando que México, al ser tan grande, va a ser más accesible. Depende mucho el tipo de empresa. Eh, pero está súper presionado. La IA también presiona el crecimiento, ¿cachai? Porque todo el mundo puede hacer las mismas cosas, ¿cachai? Todo el mundo puede optimizar su paid media, todo el mundo puede crear contenido, todo el mundo, ¿cachai? Entonces, al final, la atracción por la atención de tus clientes, lo encuentro que está súper desafiado, está súper desafiado. Eh, Equipos, y lo otro, que Estados Unidos es súper distinto a Chile. Un VC gringo, el emprendedor gringo tiene un mercado grande, no tiene que adaptar software como el nuestro, por ejemplo, como Clay. Yo lo que he visto es que las startups que crecen regionalmente lo hacen comprando otras startups, ¿cachai? No mm, creando desde cero, llevando un equipo para crearlo desde cero, porque la particularidad es tan grande en cada mercado de cada país que al final hace mucho más sentido ser muy fuerte en tu país y crecer a punta de comprarte una startup al otro lado y tratar de, no sé, llevar experiencias, tecnología, ¿cachai? El mm. sistema bancario es distinto, los medios de pago son distintos, las regulaciones son distintas. Entonces, se hace muy difícil. Estados Unidos, de alguna manera, es más homogéneo, ¿cachai? Entonces, no es, De acuerdo. pensar VC local versus VC gringo es súper distinto. Em, Ahora también existen otras empresas que no necesitan la locación, ¿cachai? Por ejemplo, un sistema de administración o algo que no necesite de una particularidad local, ¿cachai? Pero eso he Mm. visto menos en Chile. De acuerdo, buenísimo. no, Andrés, de gracias. acuerdo, muy lindo. O sea, yo Ya. creo que la palabra cómo crecer, que depende. Lo que sí tengo claro, tengo dos cosas claras. Hay un montón de negocios buenísimos que no son para VC, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, yo lo primero que le pregunto a los emprendedores es ¿por qué estáis haciendo esto? O sea, y ahí tiene que haber alguna razón especial, o alguna Mm, vocación, alguna experiencia donde experimentaste el dolor, etcétera. Y lo tercero entonces es que en este crecer lo peor que te puede pasar es acelerar a 200 kilómetros por hora cuando no sabes dónde vais. Entonces, los fondos de inversión tampoco son tontos, o sea, no van a meterle plata a un compadre que te seduce en una presentación, ¿ah? Por lo demás, hoy día hacer una buena presentación es un commodity. Tú buscas otras cosas, tú buscas evidencia que ese equipo pueda ser capaz de ejecutar la visión que está planteando o ser capaz de atraer talento que le ayuda a, ¿cómo se llama?, a atraer a cumplir esa visión. Lo que sí le pasa a un fondo de capital de riesgo, y esto es un fondo de capital de riesgo que no necesariamente no es una respuesta a todo, es que sí necesita outcomes grandes, porque va a invertir en 20 compañías y sabe que 5 ojalá, incluso menos, le hacen el fondo. Eso significa que si tú tienes participaciones minoritarias de menos del 10%, necesitas que ese éxito sea muy grande, ¿cierto? Y mm. por lo tanto, como VC, que no significa que hay otro, como te digo, está lleno de negocios extraordinarios que no son VC, o sea, no son invertibles por VC, tú necesitas mercados grandes, ¿ya? Y habitualmente, mercado grande significa salir de Chile, habitualmente. En la minería no, por ejemplo, ¿ah? En otros mercados locales que son grandes. Entonces ahí si tú miras que ojalá el modelo que estás desarrollando viaje bien, ¿ya? Y es cierto que crecer en México es súper complicado, pero nosotros, el portfolio de startups nuestro vende anualizado de los dos fondos unos 400 millones de dólares al año en ventas, ¿ya? Que es harta plata. Es increíble, ha crecido 10 veces. O sea, tú te das cuenta que desde que invertimos, que las que funcionan, funcionan.
Y de esas, yo diría que el 70-80% hemos originado en Chile, pero más de la mitad de esa venta ya está en México, ¿no? Entonces, hay casos, por ejemplo, una compañía que se demoró 4 años en llegar a un cierto nivel de ventas en Chile, y una vez que acepta el modelo va a México nosotros somos bien, yo soy bien cauto, soy como medio a la antigua, aparte que yo nací en la época de sequía capital, pero en 8 meses logran, o 6 meses logran lo que lograron en Chile en 4 años, pero es súper complicado y es súper delicado. Nosotros cometimos hartos errores en México y por eso ahora tenemos un socio mexicano y un equipo mexicano. Em, entonces, lo que sí le digo a muchos emprendedores también, primero le digo por qué estás haciendo esto, después les digo por qué querés levantar plata, weón. ¿Necesitáis plata? Si tu objetivo no es levantar plata, tu objetivo es resolver el problema que estáis buscando resolver, ojalá sin plata de inversionista y ojalá con la plata de tus clientes, ¿cachai? Porque si, de nuevo, si tú te imaginas acelerando a 300 kilómetros por hora, bajando el camino a Farellones, te vas a sacar la cresta, ¿cachai? Entonces, a veces la peor maldición que puedes tener es recibir una inversión grande. Y muchas veces los inversionistas que no son de Latinoamérica, que son de Estados Unidos, ellos tienen otra construcción de portfolio, ¿ya? Otro patito por riesgo. Entonces, ellos apuestan al power law duro. Es decir, sabes que voy a invertir en 60 y que una me dé. Entonces, ellos son capaces de invertir en una compañía chilena y le van a pedir un hipercrecimiento y la pueden romper y no les importa romperla. Yo creo que el modelo de capital de riesgo en Chile puede aprender principios de Silicon Valley, pero el contexto es muy distinto. Por lo tanto, al menos nuestra construcción de portfolio tiene que ver mucho más con crecimientos moderados, con no buscar unicornios ni multiplicar por 200 la inversión, pero sí 6 7 8 veces, que es harta plata, tener ownerships más grandes, porque como los outcomes van a ser más chicos, tú necesitas que en el absoluto lo que te retorna al fondo sea más grande, y por tanto también tener un ojo más al downside. Y es decir, que se nos mueran menos compañías, y ojalá, como te digo, participar con porcentajes de propiedad más grandes. Entonces, crecer por crecer es absurdo. Uno tiene que, primero necesita plata para poder descubrir una cierta hebra. Si hay algo de plata, siempre, algo, alguna holgura que tiene que venir de algún lado, o tuya, o de ángeles, o quizás de un fondo semilla, y luego necesitas plata para escalar. Cuando crecer rápido se justifique, es decir, cuando el costo de oportunidad de no crecer sea grande, ¿ya? Si no, ¿para qué, po? ¿Cachai? ¿No? Por eso es que yo acelero, porque no me alcanza el crecimiento orgánico, ¿me entendí? Y luego, con respecto a la inteligencia artificial, yo creo que acá al final los fundamentos prevalecen. ¿No? O sea, como decía Maturana, lo más importante de innovar es ver qué se preserva. Y ahí la capacidad de distribución, la capacidad de acceder a data, o la capacidad o la necesidad de accountability de lo que tú estás vendiendo, es súper importante. Con inteligencia artificial, el costo de competir bajó a cero, pero el costo de ganar subió. Esto es lo mismo que la maratón de Santiago. El 80, para competir en una maratón, tenés que ir a la Olimpiada, ¿cachai? Y hoy día, tú ves la maratón de Santiago y hay, no sé, 80.000 compadres corriendo, con la polera bonita, con el número, con la medalla. Entonces, todos compadres se creen, lo encuentro maravilloso, pero todo el mundo se siente y entrenan, ¿cachai? ¿No? Y corren 80.000, pero los top 10 siguen siendo los top 10, po, ¿cachai? ¿No? Entonces, no hay que confundirse. Cualquiera hoy día hace un producto, cualquiera, pero hay que distribuirlo, hay que mantenerlo, hay que hacer soporte, hay que poner la cara, ¿cachai? Los clientes muchas veces necesitan. Entonces, ojo, ¿cachai? Yo creo que prevalecen los mismos fundamentos de siempre. De acuerdo. Y para aquellos que tienen clientes, para aquellos que tienen redes, para aquellos que tienen data, AI te potencia infinitamente las cosas que tú puedes hacer. Em, Eso Oye, sí. una pregunta, Andrés, un poco en la misma línea de lo que mencionaste, yo creo que es muy interesante para los que nos están escuchando, es, ustedes como Kayak, ¿en qué minuto deciden, ok, este es un proyecto al cual le voy a meter lucas, digamos? Es decir, cuando deja de ser como una idea interesante que te picharon y que tú la tenés por ahí dando vuelta, al momento en que tú dices, ¿sabes qué más? Aquí calza con nuestra tesis de inversión, vamos para adelante, quiero invertir. ¿Qué ves tú? ¿Cuáles son tus drivers ahí para tomar esa decisión? Mira, lo más importante es que tú siempre vas a estar explorando una idea, un proyecto en distintas etapas, ¿cierto? De desarrollo. Nosotros generalmente vamos cuando ya están vendiendo 2, 3 millones de dólares, en el caso típico, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros buscamos al final es evidencia
de que esto puede ser una buena apuesta, ¿entendiendo? Y estamos dispuestos a tomar el riesgo, porque esto es capital de riesgo, y hay una mezcla adecuada de riesgo-retorno, ¿cierto? Entonces, nosotros miramos cuatro cosas, miramos el equipo y la cultura, entonces miramos el talento y miramos, nos preguntamos por qué están haciendo lo que están haciendo, como decía antes. Así es, solo por ganar plata, solo por emprender, generalmente es un mal indicador de éxito. Y ese equipo tiene que tener el talento y o la cultura para atraer talento. Luego nosotros miramos la singularidad de la oportunidad, que tiene que ver con por qué nosotros podemos acceder a esta oportunidad. ¿Es porque somos el veinteavo fondo que toca en la puerta o porque le han dicho que no los grandes y nosotros somos uno más? ¿Es solo plata lo que quieren estos gallos? ¿O valoran en nosotros nuestro carácter, nuestra estética, etcétera? O nuestro posicionamiento geográfico o nuestra base del PIS, algo que, para lo cual nosotros seamos atractivos para ellos y nosotros también entender por qué accedemos a ellos. A veces una relación larga, etcétera. Luego miramos mucho la calidad del negocio y eso es donde más nos centramos, ¿cierto? ¿Cómo son los unit economics? ¿Cómo es la presión de márgenes en escala? ¿Qué protecciones puede tener este negocio frente, por ejemplo, a la inteligencia artificial? eh, cómo puede viajar este modelo, si tiene que viajar, ¿cierto? A distintas partes de Latinoamérica o del mundo. Y luego decimos, bueno, ¿quién puede com- comprar este negocio? Entonces nosotros miramos siempre esas cuatro áreas como manos de pintura, en la medida que va avanzando en el proceso de inversión. Vamos ganando convicción en las cosas técnicas, pero también conociendo mucho a los emprendedores. Em, y luego, bueno, tiene que hacer todo sentido, incluyendo que sea una buena inversión VC, o sea, que haya un buen retorno al capital, y eso tiene que ver con una de las dos cosas. Por un lado, que tenga buenos márgenes, buenos unit economics, y que tenga buenas dinámicas de uso de capital, ¿ya? Que rota el capital. Entonces, si tú tenías un negocio que tiene bajos márgenes, el capital tiene que rotar muchas veces, ¿cierto? Si tú Claro. tenías un negocio que tiene altísimos márgenes, bueno, el capital no necesita rotar tantas veces, pero tenemos que mirar esos unit economics y esas dinámicas de uso de capital para ver si puede tener un buen sentido y obviamente que el valuation sea adecuado, po, ¿ah? Porque si no, como Ah, dice Jan, yo siempre le digo a los emprendedores, mira, compadre, si tú le pides plata al banco, le pides plata al banco, es un pasivo. Y si tú levantas un valuation muy alto, tienes un pasivo con tus accionistas. Y eso lo vas a tener que pagar. claro. Entonces, lo peor que te puede pasar, le digo, lo peor es levantar un valuation sobre tus fundamentales. Y miramos esos fundamentales, ¿cierto? Y ahí hay múltiplos de EBITDA, de ventas según el margen, vemos las tasas de crecimiento y tiene que ser nosotros dejamos pasar buenas oportunidades por precio, es súper importante no entrar en un precio alto porque eso después te genera todo tipo de problemas para adelante, cuando tienes que hacer un flat round o Ahora un round round. yo veo eso sí que hay una suerte como de equilibrio que el founder tiene que buscar también, porque en el fondo dice, oye, no hagas una ronda a un valuation muy alto porque eso te va a generar un problema después con tu inversionista, pero hacer un valuation a un precio no tan alto o más bien bajo genera una mayor dilución y después genera un problema con el cap table para futuras rondas. Entonces, hay que también encontrar un poquito el equilibrio de que en el fondo esto va a tener futuras rondas el día de mañana y si quedan reducidos a menos de un 50% se puede generar un problema. ¿Cómo lo veis tú, Andrés, eso? Sí, o sea, sí, puede pasar, pero tu negocio vale lo que vale, po, o sea, si yo voy a vender el camello, vale lo que vale el camello, ¿entendido? ¿No? Entonces, ¿Puedo hacer una entonces lo que pregunta? tenéis que hacer sí es, yo le digo a la gente, o no levanten plata, o levanten menos plata Claro, al de acuerdo, principio, de de acuerdo. Y manera que ahí te y aprovecho guíen. después, Dale, Jan. Jan, por favor, feel free de No, hacer la pregunta y lo que después te voy a pasa, preguntar yo del bootstrapping, digamos, ya, porque, es que qué herramienta, porque eso es típico, esa fricción del valor, ¿no es cierto? De qué precio Claro, le ponemos a algo que tiene una incertidumbre claro. alta. ¿Qué herramientas ha desarrollado el Venture Capital en los últimos años para poder llegar a un acuerdo justo, ¿cachai? Para que sea justo Sí, en términos de no perder, no dejar plata arriba de la mesa para ninguno de los dos lados. Y herramientas, estoy hablando de herramientas legales, ¿cachai? No herramientas como, no sé, tenéis una cola que ejecutáis después, o te reserváis un pedazo, o vais entregando la plata de a poco. ¿Cuáles son las herramientas que genera el Venture Capital en ese sentido? tú dices legales o técnicas. Primero, mientras más Técnicas avanzada es la legales. compañía, más información tienes y ahí nosotros somos bien objetivos y le explicamos al emprendedor por qué nosotros creemos que esta compañía vale esto, entendiendo que no la estáis valorizando como una compañía que transa en bolsa, ¿cachai, no? Pero si ocupáis claro, comparables, múltiplos márgenes, etcétera, hace una proyección también del capital que va a necesitar la compañía, porque muchos emprendedores no se dan cuenta que crecer les va a chupar cierta cantidad de capital, porque hay muchas compañías que tienen capital de trabajo
necesitan capital de trabajo para crecer. Entonces, y cuando es más temprano, probablemente ahí, Felipe, la función tiene que ver más bien como yo te doy plata para partir explorando sin que te diluyas tanto. Entonces, por ejemplo, una cosa que se hace es que dicen, mira, ya sabes que yo te voy a poner $500.000, que para nosotros es un ticket chico, relativo, porque igual es mucha plata. Hay que tenerle respeto a la plata, porque uno se pierde con tantos ceros. ¿Ah? Entonces le ponemos $500.000, que entre comillas es un ticket chico, y le decimos, mira, y danos la opción de invertir más adelante, con un plazo de 18 meses, a este precio más un 30%. ¿Entiendes? Entonces, ahí, y si las cosas van bien, lo vamos a hacer. Entonces, eso es una cosa que hicimos ahora con una compañía que invertimos bien temprano. Em, y eso lo hacen también compañías que lo hacen también más adelante, que a veces te ponen, no sé, rondas de growth que hemos visto de $20 millones, donde hay una opción de invertir 10 más adelante con un premio en acciones. Las call, o sea, las put, por ejemplo, que nosotros lo hacemos mucho en Fundación Chile porque invertíamos con corporativos, ¿no? Antes no habían, ¿cómo se llama? Pero eso era un poco más para salir, que otro problema. Entonces la Fundación Chile invertía, siempre que invertía con Bayer o con First Order o con laboratorios, teníamos una puta a favor de la Fundación Chile con ciertas condiciones estipuladas. Entonces, esa era una manera también de establecer un valor mínimo para salir. Pero yo diría que lo más importante, Jan, es que hay harta lógica y harta, nosotros somos bien mareos en cómo evaluamos las compañías y en que los valores a los cuales estamos entrando se relacionen con los fundamentales de la compañía, porque si no te pegáis el guatazo más adelante. Y eso también te permite tener una discusión un poquito más granular y más sana con el emprendedor. Y de nuevo, nosotros, si hay una compañía que va a levantar a 30 veces venta, bueno, que nosotros no somos inversionistas. Y nos podemos equivocar, ¿ah? Mm. ¿Y qué opináis de los safe? Porque estuvieron bien de moda los safe. Los safe pueden ser una técnica buena porque tú le decís, ya, vamos, invierte un safe. Entonces, en el fondo, como tengo tan poca información para poder valorar el equity, mejor hacemos un safe y de alguna manera postergo la discusión de valor hacia adelante. Entonces, yo te digo, ya, yo te presto plata y convierto en la próxima ronda de equity, dame un descuento, sí, porque estoy tomando riesgo, y que el precio lo ponga la ronda de equity un año, 2 años más adelante, que también ayuda. Em, hay otros problemas del SAFE. El problema que de repente la compañía no levanta equity, te puedes quedar Sí, clavado pues con no el SAFE convertir adentro. nunca, claro. ¿Cachai? Entonces ahí mm, hemos Claro, aprendido que tenemos cláusulas de claro, conversión forzosa, claro. etcétera. No, y el SAFE tiene un problema además que, bueno, hay dos grandes líneas de SAFE, y aquí voy a dar mi opinión también, que es que son el SAFE con descuento, que es lo que dice Andrés, que eso y alinea súper bien con lo que tú dices, Jan, alinea perfecto, porque va con un descuento por decirte, del 20%, pero en general lo que uno ve no es eso, digamos, sino que ves el valuation cap, digamos, es decir, ponen un safe los inversionistas VC con un cap de valuation, es decir, no se diluyen más allá de, por decirte, 20 millones de dólares. Convierten, ¿no es cierto?, como si la compañía valiera 20 millones de dólares. Entonces, al final, lo que yo he visto, y ahí, Andrés, tu feedback también es importante, es que cuando tú le ponías un valuation cap, lo que estáis haciendo más o menos, igual es hacer un valuation de la compañía en ese minuto, digámoslo así. Lo único que estáis haciendo no es postergar la fecha en la cual recibir las acciones, pero al poner el valuation cap es decir, bueno, yo creo que esta compañía no va a valer más de esto hoy, digámoslo así, ¿te fijas? Porque le estáis poniendo Claro, hoy el valuation cap, hay un valuation implícito, de todas maneras, pero igual tú tal tienes un cual. seguro que si la ronda es más baja, tú vas mucho más bajo el cap. Sí, ¿Qué pasó si en la locura del 21-22 que los emprendedores confundían el cap con un valuation equity? Entonces, cuando tenían a post-safe y iban a levantar equity, entonces llegaban los emprendedores y decían, ya, pero yo estoy, si levanté un safe a un cap de 20, ahora tengo que levantar un equity a 30 porque mi evaluation fue 20. Entonces nosotros le decíamos es que tu evaluation no fue 20. Tú tenías tal un cual. cap que no es valuation, pero se confundió muchas veces con valuation y claro, cuando estás inundado el capital, el año 21, 22, perdón, el ecosistema con capital, piensa que el capital subió de 4 billones a 15 billones en un año, en esos años Claro. locos post pandemia, o sea, durante la pandemia. Pero si tú, digamos,
tienes una conversación técnica honesta, o sea, puedes despejarlo. Nosotros queremos, a mí, yo parto de la base que el venture capital tiene una simetría muy virtuosa. Es Mm, que si a ti te va bien como fondo, al emprendedor le va 10 veces mejor, ¿no? Y si te va mal como fondo, tú pierdes todo porque estás diseñado para eso y el emprendedor puede volver a partir. Y esa es la gracia del capital de riesgo, mm, es como el capitalismo en su esencia, ¿cierto? mm. Y cuando tú tienes Oye, esa conversación con los emprendedores, ¿sabes? Es como, es fácil. Y puede que no llegues a acuerdo, pero te va a entender por qué no. de acuerdo, súper interesante. Voy a cambiar un poquito el foco y volver con Jan por el tema del bootstrapping, porque naturalmente es otra manera de desarrollar la empresa, ¿no es cierto? No tocarle la puerta a un VC, en fin. Ya nos contaste un poquito al principio de la conversa que por lo visto el bootstrapping fue una cosa que te fue eligiendo a ti más que tú elegir al bootstrapping, digámoslo así, ¿no es cierto? Que fue una cosa más bien que se fue dando con los hechos. Mm. Y bueno, te ha ido increíble, digamos, así que felicitaciones por eso. Y uno se plantea en una compañía como Clay, que ya tiene muchos años, ¿no es cierto? Y que ha sido siempre bootstrapeada. Eh, ¿Te planteas abrirte el Venture Capital en algún minuto? ¿O tú dices, ¿sabes qué más? A mí me funcionó con bootstrapping y soy un firme defensor del bootstrapping y no me muevo de aquí? En fin, ¿cómo lo ves hoy día, a 10 años de haber empezado, a tener una base de clientes súper importante, tener un nombre que te ha ido súper bien? Eh, ¿Tú le abrirías la puerta igual al Venture Capital hoy día o derechamente el bootstrapping fue lo tuyo? Em, Mira, yo voy a partir por el tema de los role models, ¿ya? Ya. También tengo role models de Bootstrap, ¿cachai? Yo soy muy amigo, por gracias a Startup Chile, conocí al fundador de Todoist, que no sé si lo conocen, pero es un fundador, es bosnio, noruego, chileno, porque ahora se casó con una chilena ahí en Barcelona y tiene un negocio increíble mundial que factura millones y él es súper dogmático con respecto al bootstrap. Y yo siempre lo miro a él, de hecho lo fui a ver el año pasado y yo lo admiro un montón porque tiene una empresa global que tiene todos los usos horarios totalmente remota, bootstrap y rentable y facturando harto, ¿cachai? Mm. Em, yo eso lo admiro. También admiro a mis compañeros que también levantaron ronda y que fueron a 300 kilómetros por hora bajando por farellones y que fueron capaces de sacar unas alas que no tengo idea de dónde y lograron hacer cosas realmente increíbles. Pero claro, altísimo riesgo. O sea, el riesgo está en que yo lo planteo más que bajando por farellones. Yo siempre lo planteo como que tú vayas a 300 kilómetros por hora a chocar contra una pared. ¿Cachai? Y tú sabés que y en vez de desacelerar, aceleráis más todavía, ¿cachai? Porque tu rol como emprendedor es volver, es saltar esa pared y agarrar la siguiente. Claro, hay casos para todo y la probabilidad de que aquellos pocos sean exitosos, pero claro, hay historias fantásticas. Entonces, hay una cosa entre media, ¿cachai? Del bootstrap. Nosotros nos abriríamos a capital eh, de afuera. Yo no sé, lo he conversado con mi cap table, somos tres. Y por ahora no estamos en esa onda. De hecho, tenemos harto capital que, o sea, nunca hemos retirado plata, pero sí tenemos plata para poder seguir invirtiendo. Queremos invertir nuestra propia plata para ver dónde nos lleva. Y lo que decía Andrés es hay un costo alternativo de crecer, ¿cachai? Hoy día está súper presionado en los modelos algunos modelos de negocio como el SaaS. Los Venture Capital no sé si están financiando SaaS en particular, porque el Venture Capital está buscando cosas más innovadoras. El SaaS ya es un modelo de negocio que es más bien casi conservador a esta altura. Del pasado, claro. Em, entonces, como que va cambiando ese apetito por riesgo. Entonces, más allá de un VC, tal vez pueden ser, no sé, pues, distintos tipos de capitales que nos ayuden a llevar la propuesta de valor a, no sé, pues, a otros lados, Exacto. ¿cachai? De acuerdo, de acuerdo, Em, de acuerdo, de acuerdo. pero esos role models creo que son importantes y hay que seguir emprendedores que tienen formas de financiamiento, nunca escupir, ¿cachai? Como decir, no, esto es que levantar plata y no sé qué, o esto es que... Bueno, yo encuentro que todas las formas son válidas porque al final cada uno vive su vida como, ¿cachai? Muy especial y va De tomando las acuerdo. decisiones. Y no hemos hablado todavía
de los socios, ¿cachai? Que los socios, o sea, es lejos lo más importante. Si tú eres un solo founder, es súper distinto que si tenéis tres gallos o si tenéis dos, si tenéis una empresa separada, dividida en dos, es terrible, ¿cachai? Entonces, claro, es bueno ser tres, bueno, en fin, hay tantas cosas que pasan. Yo me quedo con la frase esta de que las startups mueren más por suicidio que por asesinato, Ujú. que no sé quién la dijo, creo que el Daniel Durraga alguna vez la dijo, y lo encuentro realmente notable, porque la gracia del bootstrap es que eso te pasa menos, ¿cachai? Claro. Porque tenéis tan pocos grados de holgura, de riesgo, que tenéis que estar súper concentrados. Entonces, eh, eh, como que no te volvís loco en ese sentido. Tengo una pregunta para Andrés después, pero no sé si después se podrá hacer. Dale, dale. Tenemos unos constraints de tiempo que se nos ha ido pasando rápido Ah, la hora. Entonces, mira, voy a hacer algunas preguntas y les voy a pedir que sean un poquito más breves la respuesta para poder tratar de alcanzar a vamos a conversar algunos de los temas intentarlo. que teníamos preparados. Y después voy a abrir a preguntas que nuestros auditores, la gente que está escuchándonos, ha ido formulando en el chat, así que voy a recoger algunas de esas preguntas, ¿ya? Bien. Em, yo quería preguntarles, a ver, tema IA, ¿no es cierto? Porque justo en la línea de lo que dijiste recién, Jan, de que como que los SaaS ya, no te voy a decir que están pasados de moda, pero como que ya hay un mercado muy grande de SaaS, ¿no es cierto? Ya los SaaS como que están muy metidos en el mercado, en fin. Y hoy día de lo que se habla es IA, 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 uno solamente escucha de IA, ¿no es cierto? Entonces, Andrés pregunta, imagino que la IA ha ido cambiando también el foco de Kayak, ¿no es cierto? O ha hecho que ustedes reanalicen su postura frente a las startups. Me imagino que están viendo eventualmente muchas más startups que tengan componente de IA. Eso, la IA ha redefinido la tesis de inversión de Kayak. ¿Qué ha pasado con la IA versus Kayak, digamos? Primero que nada, decirte que uno siempre está ajustando el rumbo, ¿ah? Siguiendo Sí. el camino a Farellones, uno no dobla siempre para el mismo lado, dobla a veces para la derecha, a veces para la izquierda, a veces acelera, a veces... Entonces, yo diría que la IA de alguna manera también es como una fortuna que estemos viviendo esta revolución tecnológica estando montados, ¿ah? Yo no me la esperaba, pero es una bendición, o sea, Mm, primero fue .com, después fue móvil y ahora tenemos IA, ¿cierto? Entonces... Yo creo que el SAS no está muerto para nada. Lo que pasa es que hay algunos SAS que están muertos. Pero si tú, de nuevo, ¿qué se preserva? Las relaciones con el cliente, la capacidad de entender cuál es la necesidad de tu cliente, la distribución, el acceso a data. Entonces hay ciertos SAS que se potencian increíblemente con la IA. Te voy a poner un ejemplo. Estamos invirtiendo en una compañía de minería que se llama T-Mining, ya en 14 años. Estos gallos son secos para el modelamiento geométrico de las faenas, ¿no? Que es re mm, complicado porque la geometría de la mina obviamente cambia todos los días, ¿cierto? Y claro, además cambia la geología, es tremendamente variable y es muy extenso en un territorio y tienes muchos equipos, gente, tienes el plan minero, tienes que cumplir el plan minero de forma espacial, o sea, no es solo cuántas toneladas saco todos los días, sino de dónde las saco y a dónde las llevo y cómo las llevo. Entonces ellos tienen un gemelo digital de la faena minera muy potente, que es único en el mundo. Entonces, ahora que ellos tienen este mundo virtual real, en tiempo real, arriba de eso, tú le puedes poner a gente que te hacen una cantidad de cosas impresionantes a un costo marginal muy bajo. mm, Entonces, lo que está pasando con la inteligencia artificial es que el costo marginal de la customización bajó. Y eso te está, uno, potenciando ciertos modelos de negocio impresionantemente. Y mm, segundo, te está abriendo nuevos modelos, como por ejemplo la convergencia de consultoría y mm, producto. Que antes un VC escuchaba consultoría y salía corriendo, ¿cierto? Hoy claro, día, de hecho, si es solo SaaS, y antes, entonces, un consultor le costaba muchísimo hacer un producto, Bain, McKinsey, minería, y un software le costaba mucho customizar. Cuando tú vendías un software caro de $500,000 al año, el cliente quiere que le hagáis la cuestión a medida, ¿cachai? Entonces eso costaba customizar. Hoy día con AI, el costo incremental de customizar bajó casi a cero. ¿Qué vale entonces? La relación con el cliente, la capacidad de pedirle a la IA cosas interesantes y data tuya. ¿Cachai? Porque al final cuando uno le pregunta algo a Claude o a Gemini, genérico, va al gemelo digital de Internet, que es commodity, porque es disponible a todos. Pero cuando tú tienes tu datasets propios, o me imagino que hoy día lo que puede hacer Jan con Clay, una que ya tiene sus clientes, tiene la confianza, tiene la data, puede hacer cosas maravillosas que antes no podía hacer. ¿No? Entonces,
de nuevo, el costo de competir bajó, pero el costo de ganar subió, o el mismo de siempre. Entonces, De para acuerdo. nosotros la IA es una tecnología habilitante y nosotros estamos invirtiendo siempre en modelos de negocios habilitados por tecnología y talento. Entonces, es un mundo maravilloso. Qué creo yo que va a pasar? Es que va a bajar mucho el costo quizás de unitario, por así decirlo, pero la superficie digital de las empresas va a subir. Piensen Mm. ustedes, yo veo como mi mamá con esto ocupando AI. Entonces, esa superficie digital de las compañías va a subir, por lo tanto, el mercado se va a agrandar enormemente, enormemente. Eh, y por lo tanto, nosotros estamos súper expectantes, por ejemplo, y entonces estamos también pensando en qué modelos de negocio se benefician. Nosotros acabamos de invertir en una compañía de seguros de salud en México, que tiene una penetración bajísima. Y la tecnología les permite distribuir mejor, les permite hacer el underwriting mejor, les permite hacer el procesamiento mucho mejor que las legacy companies. Entonces, ahí también tienes casos de negocios reales que se van a beneficiar de la IA. Entonces, te potencia lo que tú ya tienes, pero te abre nuevos modelos tradicionales quizás que se potencian con la AI porque baja el roce de alguna forma, siempre y cuando tú tengas la capacidad de distribuir, tengas la capacidad de tener un buen equipo, tengas la capacidad de no pelearse con los socios, tengas un cap table más o menos sincronizado en las expectativas. Entonces, es un momento increíble, weón. O sea, Perfecto. realmente increíble. Perfecto. Oye, Jan, y buenísima, muy buen input, Andrea. Está súper interesante lo que dijiste. Oye, Jan, y para ti, la IA con Clay y las competidores y futuros competidores, y me imagino que hay muchas compañías que están en el rubro tuyo que le están metiendo IA como loco, y ustedes le están metiendo IA. ¿Qué está pasando ahí? Porque tú que estás ahí en el día a día peleando con esta cuestión. No, da un poco de ansiedad, porque como toda tecnología nueva hay que aprender a usarla. Mm, Mucha gente habla, y tú, ¿cachai? Al tiro cuando una cosa es hablar y otra cosa es estar dedicándole un montón de tiempo y horas de trabajo a resolver un problema con una nueva herramienta. No es solamente usando la herramienta, sino que a resolver un problema con una nueva herramienta. Lo que dice Andrés, yo lo encuentro lo más inteligente que he escuchado, weón, hace rato, weón, porque todo, o sea, aumentar la capilaridad no lo había visto desde esa perspectiva, ¿cachai? Porque efectivamente la tecnología era. Yo una vez le dije a un gallo antes que existiera Instagram, cuando trabajaba en Startup Chile, le decía, ¿para qué otra red social, weón? Si ya está todo saturado, ¿cachai? Y en realidad el mercado se expande, ¿cachai? Y con el nuevo uso de tecnología, se expande, ¿cachai? Lo que tú decís de las configuraciones, del uso, nosotros lo estamos viendo, hemos creado software que nos permite configurar Clay de una manera mucho más precisa, mucho mejor, aumentando el uso que le dan nuestros propios clientes a lo que nosotros ya le estábamos dando, pero ellos usaban un 10, ahora ocupan un 60, unos 70, ¿cachai? mm, Y esperando a que use un 100. Entonces, se crean nuevos mercados, porque la gente está esperando que el mundo funcione de una cierta manera, y somos nosotros los emprendedores los que tratamos de empujar a que eso ocurra, ¿cachai? Entonces, es bien alucinante, porque efectivamente nosotros, por ejemplo, sacamos un MSP, que es básicamente conectar tu finanza a Cloud de manera nativa, ¿ya? A través de una API nueva que tenemos también. Y nosotros empezamos a hablar de MSP como si todo el mundo supiera lo que era un MSP, ¿cachai? Bueno, poco a poco, te estoy diciendo, ya no sé, un cuarto de nuestros usuarios lo usan todos los días, mira, ¿cachai? O sea, no es dos, tres, no es un nicho, ¿cachai? Sino mm, que ya, Al ya final, salió del nicho. claro, ¿Mm? si Clay se transforma voy a ocupar un anglicismo, ¿ah? Single source of truth, puta, arriba le pones los agentes, ¿cachai? Claro. Entonces al final tu cliente es más dependiente de Clay que antes. claro. Eso es lo que estamos viendo, y se empiezan a crear apps a partir Es, del MSP, la información que nosotros tenemos. Entonces tienen panel de control y ellos avanzan mucho más rápido de lo que nosotros podemos incluso desarrollar. Entonces, es extraordinario por esa explosión creativa que te digo yo, que no solamente está accesible para los programadores, ¿cachai? Hoy día, antes nosotros teníamos una API o sea, como que lo que es una API es que me tengo que conseguir un programador, es que, ¿cachai? Como que al final era tú le pasabas un problema al cliente, no le pasabas una Claro. solución. claro, Hoy día, oye, ¿cómo no tenía API, po? ¿Cómo los bancos no tienen API? ¿Cómo el servicio de puesto interno no tiene API? ¿Cómo el mundo cómo ha funcionado el planeta sin API antes, ¿cachai? Como que ya claro. no tenéis que explicarlo, sino que
sino que es evidente, ¿cachai? Y hay más presión también para los incumbentes, ¿cachai? Los incumbentes son más lentos, Oye, la mira, incorporación de o sea, aquí de la tecnología es más lenta. totalmente, pues, porque tienen más cosas que arreglar. Mira, a veces Claro, hacerle retrofit a un edificio es más caro que construir uno nuevo, y eso está en eficiencia energética, está claro. Pero fíjate que estaba leyendo un libro muy bueno que se llama Peak Human, o sea, de P-E-A-K Human. Y leía que en la revolución industrial, antes de la revolución industrial, en 1750 en el campo en Inglaterra trabajaba 1.500.000 personas. ¿Ya? Entonces, y en 1850, ¿cuánto creen ustedes que trabajaban en el campo? Más. Las mismas, 1.500.000 personas. Ah, ya. Ok, La misma, pero yo hubiera pensado que mucho menos. Pero ¿por qué? ok. Porque la superficie de cultivo creció Aumentó. enormemente con las nuevas claro. tecnologías y la productividad aún más. O sea, subieron las Claro. hectáreas y subió la producción. Por eso se rompe la trampa malthusiana en la revolución industrial. ¿Cachai, no? Si la Mm, esperanza de vida antes de la revolución industrial eran 40 años, ¿cachai? Mm. Y se moría, la mortalidad infantil era enorme en promedio. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar hoy día con lo digital. Entonces, ciertas herramientas se van a posicionar como más fundamentales todavía. Las que están periféricas, no, po, ¿cachai, no? Y luego, lo otro que dicen, no, ahora las compañías van a construir ellos, todo ello. Es lo mismo que cuando llegó, ¿cómo se llama? Home Center a Chile o Home Depot. Te dicen, ahora ya los arquitectos, los constructores no se van a necesitar, que una cosa es construirle la casa al perro o hacer un quincho, y otra cosa es hacer un edificio de 20 pisos, po, weón, ¿cachai? Entonces, igual se van a necesitar las compañías, sobre todo también por la accountability. ¿A qué mm, meto precio si se cae el edificio? Y eso es mm. importante. De Entonces, acuerdo. está por verse cómo se va a configurar. Por supuesto que hay turbulencias, van a haber remolinos, van a haber muertos, digamos, compañías que fallen, pero eso siempre ha sido así. Van a haber burbujas, que siempre ha sido así. Cuando, o sea, en el boom del ferrocarril hubo burbujas, pero quién se, quién se beneficia? ¿Dónde invertir? ¿Invierto en el ferrocarril, en la línea, o invierto en el hotel que ahora en Viña queda a 1 hora y no a 2 días? ¿Cachai? Y eso habilita un nuevo modelo de negocio. Entonces, para mí la AI son nuevas carreteras y habilitadores. Entonces hay que mirar qué negocio se van a beneficiar con esta tecnología. Y ahí nosotros, como Chile, somos privilegiados. Yo no vamos a invertir en un LLM, pero sí en compañías que usen esos modelos para desafiar a los incumbentes y mejorar los productos y servicios que son malos para la base de la pirámide o para los grandes segmentos del mercado que tiene la TAM hoy día en salud, en educación, en seguridad, en todo. Y eso puede ser una palanca de desarrollo enorme. Entonces, al final lo que yo estoy viendo, solo para terminar, es que tú tienes inéditamente en Latinoamérica capital, o sea, talento, como Jan, que está acá, y que no tiene 20 años, Jan, ¿cachai? Es talento bueno, con experiencia. Tenéis tecnología como nunca, como nunca. O sea, tenéis hoy día tecnología disponible como nunca. Y luego tienes capital, que sí ha crecido el capital de Venture Capital en términos relativos, como yo nunca imaginé verlo en la TAM. ¿Ya? Y tenéis un cambio generacional gigante de riqueza, de la generación que más acumuló riqueza en la historia de la humanidad, que es la de la posguerra, la generación, esa generación le está traspasando el patrimonio a la generación X, ¿ya? De 40 años. Y esa es la razón por la cual existe Kayak. Son la nueva generación de los Ibáñez que son que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo que valga la pena, compadre. No quiero invertir solamente en bonos y acciones y en edificios en Londres. Vamos a hacer algo, pero lo vamos a hacer bien. Vamos a apostarle al capital de riesgo, lo vamos a hacer de esta forma. Eh, y eso tiene que ver también con un cambio en las expectativas del capital. Luego se viene el institucional, se tiene que venir, porque al final la gente que invierte en fondos mutuos o en las pensiones dicen, ya, pero con mi plata, ¿qué se está haciendo? ¿Cachai, no? Yo quiero hacer algo Claro. que valga la pena. Y esa confluencia entre talento, tecnología y capital va a ser viable en modelos que antes no eran viables y puede generar mucho desarrollo en la TAM. Esa es la apuesta. Oye, última pregunta y después con un par de preguntas de nuestros invitados auditores. Oye, hablando de Chile, y tomo un poco lo que dijiste recién, Andrés. Chile tiene esta experiencia, y también Jan, digamos, porque Jan fue el primer Executive Director de Startup Chile. Tiene esta experiencia Chile de haber impulsado a nivel de Estado el emprendimiento, ¿no es cierto?, a nivel global, digamos así, porque la invitación era para todo el mundo, para emprendimientos de todo el mundo, que es Startup Chile.
y que fue una experiencia increíble, somos modelo, te diría, a nivel mundial de este tema. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que Chile siga creciendo y se logre constituir como un hub, ya no regional, sino que global, de innovación, emprendimiento, si lo ven posible, uno, y qué habría que hacer a nivel regulatorio, a nivel de ecosistema, de players, para que eso suceda, digamos? ¿Ah? Y les pregunto a los dos, Jan, bueno, parto contigo porque tú estuviste ahí, digamos, en la cocina inicial. A ver, claro, nosotros lo que queríamos era hacer un hub de innovación. Un hub no es necesariamente el lugar donde ocurre todo, ¿ya? Porque tú para tener un hub donde ocurre todo tenés que tener el mercado y Chile no necesariamente tenía los mercados más profundos. Tal vez el mercado financiero ha sido un mercado profundo. El mercado donde estoy yo de la gestión de finanzas y contabilidad también es un mercado bastante grande. Pero en general los emprendedores van a buscar o son atraídos por otros mercados más grandes. Pero lo que sí buscábamos era crear redes, ¿cachai? Nuevamente el tema de los role models, ¿cachai? No sé, claro, yo no soy el más joven, yo tengo 45, pero en esa época donde, no sé, todos esos emprendedores comían laucha, bueno, hoy día te juro, o sea, es admirable lo que han hecho, ¿cachai? Tener las mega empresas, son emprendedores globales, no todos, por supuesto, muchos de ellos, pero no sé, po, el gallo que vino a Chile después se hizo el gallo más grande en Brasil de movimiento de carga, o este mismo emprendedor que se fue, que tiene esta empresa global, o no sé, y tú vas viendo, y de hecho yo todavía de repente me meto a Facebook, porque en Facebook tengo algunos contactos de esa época y dice, oye, al final vendí mi empresa en 60 millones de dólares, ¿cachai? Bueno, y tú vas viendo los gallos y ¿cachai? Que al final lo que uno busca es concentrar ese ímpetu, ¿cachai? O sea, lo que tú querías, cuando tú hablas de hub, yo siento que y los ecosistemas es cuando se junta ese ímpetu, ¿cachai? Como, como medio ingenuo, ¿cachai? Como, oh, sí, vamos a comernos el mundo. Pues, ¿quién eres vos, po? ¿Cachai? Como, pero da lo mismo, ¿cachai? Porque la gente porque lo cree, finalmente lo termina haciendo y termina creando cosas realmente extraordinarias. Entonces, eh, yo creo que hay que incentivar, porque antiguamente lo que se hacía era llevar emprendedores a Silicon Valley, ¿cachai? Que era la experiencia de 2 o 3 personas o 10 personas puestas en un contexto como creativo, pero la idea es traer esa creatividad a Chile, ¿cachai? Yo estoy medio perdido de lo que está haciendo Startup Chile hoy día, pero creo que traer emprendedores de todas partes del mundo produce ese efecto. Produce el efecto de ver el mundo de prismas distintos, ¿cachai? De tener conversaciones diferentes, ¿cachai? No sé, Andrés, ¿cuánto te costó levantar plata de fondos de capitales viejos, po? ¿Cachai? Porque el capital viejo era reacio. Cuando nosotros estábamos en Startup Chile, el gran problema era que tú ibas donde los gallos que tenían plata y siempre habían invertido en el mundo real, nunca en software, ¿cachai? O nunca en tecnologías nuevas. Entonces, claro, ahora las nuevas generaciones, por suerte, están llegando y están soltando un poco la mano, ¿cachai? Pero era muy difícil hacer esa transición. Pero cuando tú empezás a ver que gallos igual que tú, porque tiene que ser así, son iguales, igual a ti, son gallos igual a ti que están logrando cosas extraordinarias. Entonces, oye, tal vez yo también lo puedo hacer. Ese es el salto, creo, mental que produce traer gente de todas partes del mundo y crear un ecosistema diverso, ¿cachai? Dale, pues Hub, buenísimo. hub, no lo sé, ¿cachai? Mm, Pero ecosistemas diversos creo que sí. buenísimo. Andrés, está muteado, parece. Lo, No lo te tienen que escuchamos. Es desmutear. que Ahí ahí sí que sí. está el sistema que no me puedo desmutear. De acuerdo, yo creo que una cosa, o sea, lo que hizo Startup Chile y todo lo que hizo Corfo y otras organizaciones fue generar un cambio cultural en Chile por el lado de los emprendedores, que siempre van más rápido que la institución y que los inversionistas. Em, Sin duda, ¿cachai? Entonces yo creo que lo primero que hay que entender, como dice Jan, es que aquí no es que, o sea, uno dejar esta mentalidad como provinciana que tenemos por el lado de la regulación de las inversiones, que por ejemplo, si vamos a hacer una regulación para que lo inviertan en la AFP, tiene que ser aquí el emprendedor aquí en Chile, y solo en Chile, y entretenido en Chile, y como que le pongo, es como una constitución, es como una conversación de junta de vecinos, weón, ¿cachai? ¿No? Que puta, me robaron el basurero de reciclaje, no sé qué. Entonces, esta cuestión es un juego no lineal, absolutamente no lineal. O sea, persiste todavía la idea de que tenemos que hacer como la misma cosa que hicimos con las small caps en los 90. Y no, porque
estos compadres, los emprendedores, cuando nacen, ya se constituyen en Delaware, o en UK, o en Caimán, o en Toronto, ¿cachai? Eh, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, un cambio cultural de los inversionistas que está sucediendo, pero hoy día, si tú realmente querías hacer un polo, la calidad de los emprendedores chilenos es muy buena y la calidad del capital también. ¿Ah? Tenemos muy buen capital acá. Yo pensé que primero se iban a mover las AFP y después los Family Office, fue al revés. Los Family Offices se están moviendo, de hecho nosotros tenemos solo Family Offices y después espero que las AFP. Pero, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema de competitividad tributaria colosal Mm, en Chile, que colosal. Entonces, tú pensando que esta cuestión em, es un juego no lineal y global desde el inicio, hoy día Delaware, Estados Unidos, o sea, UK, cualquier jurisdicción es mucho mejor que nosotros para los inversionistas extranjeros, para meter plata. Y luego, si tú vendes una compañía que tiene, casi que un inversionista va a decir, ya, yo voy a invertir en esta compañía de afuera, pero ojalá que no tenga un porcentaje muy alto de su actividad en Chile, porque si no le friega todo el esquema tributario, ¿cachai? Entonces, es absurdo como acá nosotros queremos subir el Everest y el Estado, nosotros mismos, le ponemos los motores al Everest y ya es suficientemente peludo subir el Everest, ¿cachai? Y si tú querías invertir en una acción con presencia bursátil, no tenés impuestos. Entonces, ¿qué te está? O incluso lo puedes hacer con APB. Entonces, yo agarro claro, mi plata, la pongo en APB, me la descuento igual complementario y además si gano plata en esa acción IPSA, pues la pago muy poco impuesto. Pero si yo quiero invertir en un emprendimiento, ya pagué mi global complementario, meto plata en ese emprendimiento con un riesgo colosal, y si me va bien, en la que me va bien, puta, pago un impuesto que no es competitivo con los otros centros de inversión del mundo. Entonces, esta cuestión no es, ¿cómo se llama? Favorecer a los ricos, si lo que queremos es favorecer a los que no tienen capital, ¿cachai? Lo que está distribuido de forma inequitativa en la sociedad evidentemente es el ingreso, pero lo que está distribuido aún más inequitativamente es la capacidad de tomar riesgo, ¿ya? Entonces tú tienes que facilitar que esa gente, que tiene un costo de falla muy grande, que son los emprendedores, pueda tomar riesgo y que ese capital fluya para allá, a lo nuevo, a la toma de riesgo. Pero si tú vas a penalizar eso, entonces tienen que ser los puros valientes, los puros Rambo, po, weón, que se meten a Vietnam a hacer esto. Entonces, claro, tal yo cual. ni una posibilidad, ni una, que nosotros tengamos un polo si nosotros no mejoramos, por ejemplo, la competitividad tributaria para un fondo constituido en Chile de inversionistas extranjeros. ¿Cachai? Perfecto. Entonces no puede ser, po, weón. Y eso es volver a la esencia del capitalismo que está muy vapuleado, pero el capitalismo en su esencia es súper meritocrático y es súper virtuoso y es lo que ha llevado a todas las culturas que han brillado a la humanidad a brillar. ¿Cuándo terminan de brillar? Cuando el capitalismo se empieza a confundir con feudalismo, ¿cierto? Y cuando las élites patean la escalera para que nadie más suba. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos un problema de si nosotros mejoramos la competitividad tributaria para fondos de innovación, eh, en la entrada y en la salida, y me- mejoramos la posibilidad de que las ETB inviertan, pero de verdad podemos ser un hub tremendo de inversión, de que los deals pasen acá y que los compadres operen en todo el mundo, pero el capital es un vector de coordinación gigante y muy virtuoso. Si tú puedes constituir fondos grandes acá en Chile, vas a traer muchas cosas buenas. Genial. Excelente. Excelente feedback. Muchas gracias, Andrés. Voy a tomar un par de preguntas para ir terminando de la gente que nos está escuchando. Em, Ángel Salazar pregunta, ¿qué estructuras de valuation son mejor recibidas por el Venture Capital? O sea, si interpreto bien lo que dice Ángel, es eh, veces ventas, tuve ahí, no sé, EBITDA, que creo que no sé si es muy aplicable el EBITDA aquí. En fin, ¿cómo le haces un rule of thumb, creo yo, para ponerle precio a una compañía, Andrés, cuando tenéis que hacer una ronda, digamos? Ya, primero que no todas las ventas son iguales, ¿cierto? Entonces uno dice, oye, vendo 100, así que 7 veces ventas son, no sé, por 700. Y depende, po, porque muy distinto a un SaaS que está creciendo al 60-80% y que tiene un margen bruto de 90, ese sí puede ser 7 veces ventas, ¿cierto? Claro, Pero una compañía que vende retail, ¿cierto? Que vende, no sé, celulares, ¿no? claro, Y tiene un margen de 10% y crece al 10% no son veces ventas. Entonces, en la medida que ciertos modelos, como SaaS que crece, está ¿cierto? El Rule of 40, que tú dices cuánto estoy creciendo y cuánto es mi vida, y eso ojalá que te dé 40.
y en base a ciertos parámetros tú puedes tener comparables de veces venta. Cuando las compañías son más maduras o son márgenes más chicos y tú estás proyectando la valoración futura, son veces EBITDA, ¿cierto? O veces EBITDA proyectado. Al final, las compañías valen por los flujos de caja que son capaces de generar hacia adelante, ¿cierto? Descontado por una tasa por riesgo. Entonces, lo que pasa es que muchas veces en las etapas, sí, muchas veces, la mayoría de las veces en Venture Capital, tú no tienes esa información, entonces ocupas proxies. Pero al Ok, final, la compañía vale por el flujo de caja que va a generar en el futuro. Y tú tienes formas de aproximar eso con, por ejemplo, si es una compañía, repito, SaaS, que tiene un margen bruto de 80% y que crece a tasas altas, 80 o 90%, tu múltiplo va a ser más grande. Si crece al 50%, a lo mejor es 6 veces venta. Si crece a 100%, a lo mejor es un poquito más. Pero el valor terminal no va a ser 7 veces venta, va a ser un par de veces evita, ¿cierto? de acuerdo, buenísimo. Última pregunta, la hace Martín Correa. Él pregunta que ahora está surgiendo mucho el Venture Debt. ¿Ya? Han habido varios fondos que han surgido. BTG Pactual tiene uno de Venture Debt, hay varios, Ameris tiene otro de Venture Debt. Entonces, él pregunta, eh, ¿cómo ven ustedes, Jan y Andrés, el Venture Debt? Es decir, ¿recomendarían ustedes partir con un Venture Debt antes de diluirse con una ronda de equity o no? ¿Pros y contras? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si ustedes también, Andrés, tienen Venture Debt, no lo sé. No lo tenemos. No, Luego yo, mira, primero que nada que el no, venture debt es debt, ¿ya? No es venture debt, es deuda. Y lo que hay acá en Chile es deuda con avales. Entonces, claro, es deuda, po. Eh, eh, entonces, no es como el venture debt que hacía Silicon Valley Bank, que en el fondo decía ya, si tales fondos te ponen plata, te ponen 100, yo le pongo 20 de deuda, pero no en recourse, po, ¿cachai? O sea, venture debt, ¿ah? Que es claro. distinto. Venture Sin debt es recursos, cuando un safe es venture debt, una nota convertible es venture debt. Entonces, esto es claro. tomar deuda de compañías que están dispuestas a tomar un poquito más de riesgo, puede ser, por eso te cobran más caro, pero yo diría que de ninguna manera tomar deuda en la etapa de descubrimiento, de ninguna manera. La deuda tiene sentido cuando tú ya estás creciendo y tienes que financiar capital de trabajo de órdenes de compra que tú vas a tener, por así decirlo, ¿cierto? Mm, O tienes un flujo recurrente, quizás ya tienes un flujo recurrente bastante predecible de los clientes que ya tiene, entiende el churn, ya entiende los clientes nuevos que va teniendo. Entonces, puede tener quizá un poquito de deuda para alivianar, para financiar esos ciclos de venta que vienen, ¿cachai? ¿No? mm, mm, O yo le vendí un contrato grande de $1 millón a una minera, entonces, pero necesito financiar ese batch, ese ciclo de implementación antes de facturar, ahí va a tener sentido. Pero de la deuda acuerdo, en general es re peligrosa cuando tú estás explorando, ¿no? de acuerdo. Jan, Y cuando estás creciendo, ¿no? sí, quería comentar sobre el Rule of 40, porque pasó medio rápido. Y creo que el Rule of 40, yo lo conocí, mira, llevo un montón de tiempo emprendiendo y lo conocí hace como 6 meses. Y Eh, lo encuentro una súper buena herramienta, porque antes exigían crecimiento a toda costa y después otros te dicen EBITDA o rentabilidad. Eh, el Rule of 40 básicamente combina eso. Y el otro día estuve viendo que básicamente la suma de tu crecimiento más tu EBITDA. claro, Y el otro día estuve viendo, claro, que los precios por las startups más o menos parecidas a las nuestras estaban en 7 veces venta antiguamente y hoy día estaban más presionadas a 5 veces venta, dependiendo por supuesto de los unit economics. Y ese Rule of 40 lo encuentro muy positivo porque te permite jugar un poco en a veces crecer y a veces ser rentable, ¿cachai? No es una por sobre la otra. Por lo tanto, es un crecimiento un poco más sano, encuentro yo. mm, Nosotros lo tomamos nosotros lo vamos, nosotros por suerte tenemos un Rule of 40 mayor a 40, pero lo vamos monitoreando y de repente decimos hay que, tal vez va a ser menor, pero para que sea mayor. Es una claro, decisión, es como decisión al final, es una decisión estratégica de decir, oye, yo necesito invertir más plata, o sea, ser menos rentable porque necesito crecer más, ser una empresa más grande. Una empresa mediana es peligrosa porque es muy tiene muchos riesgos, ¿cachai? De los equipos, se te da una persona débil, ¿verdad? Entonces tú tenés que tener un cierto tamaño para arriba, ¿cachai? Y para eso tenés que invertir.
Así que el Rolo Forti quería solamente reforzar la idea y encuentro que es una buena herramienta como emprendedor financiera, sobre todo hablando de finanzas, que es positiva. Dale, De dale, acuerdo. dale. Sí. No sé si sabe Oye, la audiencia lo que es el Rule of 40, pero en el fondo es sumar súper simple. ¿Cuánto estoy creciendo en venta y cuál es mi margen EBITDA? Y eso ojalá quede más arriba de 40. Eso es sano. Así de simple. claro, 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 tal cual, tal cual. Oye, bueno, vamos a ir cerrando, estamos hiperpasados en el tiempo, pero bueno, presumíamos que nos iba a pasar esto por el interés, digamos, y por la calidad de la conversación, que estuvo, la verdad, extremadamente interesante. Eh, les agradezco mucho, Jan y Andrés, la presencia el día, estuvo extremadamente interesante. Dejamos súper invitados a todos quienes nos están escuchando a seguir siguiéndonos en redes sociales, sobre todo en relación con el diplomado, digamos, como ustedes saben, el diplomado de Venture Capital en que tratamos todos estos temas con mucha profundidad y otros, muchos otros temas. Es un diplomado muy interesante y va a iniciar de nuevo su nueva versión el segundo semestre. Agradecemos también a Finte Chile por habernos permitido tener contactos con Clay, con Jan y con Andrés. Así que nada, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, gracias Andrés, gracias Jan, gracias a todos. Seguiremos en contacto, les damos un abrazo y nada, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Ah? Muchas Gracias, gracias a Felipe, a usted. Un todos. placer, Gracias, Felipe.